Saludos y bendiciones, mis hermanos. Esperamos en Dios que se encuentren con bien. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Palabras que Transforman. En esta segunda temporada que hemos preparado, el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano, mi hermano Eduardo, en el corazón mío, el hablar de un tema muy importante en la vida del cristiano. Este estudio es acerca de la armadura de Dios. Creemos en Dios, que este estudio será de bendición y edificación para cada uno de ustedes y como para nosotros también. Hoy estaremos viendo y analizando la primera enseñanza. Creemos que la palabra de Dios tiene un propósito y ese propósito es para ayudarnos en lo espiritual. Y para eso, hermano, quiero ir ahí a la carta de los Efesios, ahí en el capítulo 6, versículo 10 al 18. Aquí es donde vamos a dar este estudio acerca de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos ver, hermano, que el apóstol Pablo al final de la carta de los Efesios les escribe a los creyentes, les escribe a aquellos cristianos de aquel tiempo de Éfeso acerca de la armadura de Dios. Y el propósito del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, era exhortar y animar y aconsejar al creyente o al cristiano a tomar toda la armadura de Dios y también a buscar ese poder, a buscar ese poder, esa fuerza que solo en Cristo Jesús la podemos encontrar, que solo en el Señor Jesucristo Él nos puede dar ese poder, esa fuerza para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Ese es el propósito en este capítulo 6 de Efesios. Ahora, hermano, el versículo que hoy vamos a estar viendo y analizando, y es donde vamos a desprender esta enseñanza, es ahí en el versículo 12 de Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, hermano, yo quiero leerle este versículo en la versión Dios habla hoy. Dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, los cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Lo primero que podemos notar o ver en este versículo es que la palabra de Dios nos habla de una guerra espiritual, de un combate espiritual, de una lucha espiritual, donde el creyente, hermano, donde el cristiano debe de estar consciente que esta guerra es espiritual y que esta guerra es una verdad, y es una realidad en la vida del creyente o en la vida del cristiano. Nosotros como cristianos, hermano, estamos en esta guerra espiritual. Y Dios nos dice que esta guerra espiritual, hermano, no es una guerra física, sino espiritual, y que solamente se puede discernir espiritualmente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En pocas palabras, hermano, este versículo nos dice que el hombre carnal, el hombre natural, no puede discernir o ver y pelear esta lucha espiritual, hermano. Si usted anda en la carne, si no tiene un conocimiento de las cosas de Dios, de las cosas espirituales, usted no va a poder discernir esta lucha. Pero dice que aquel cristiano que tiene el Espíritu de Dios en su vida, ese sí puede entender, ese sí puede discernirlo espiritualmente, y que esa guerra no es contra sangre ni carne, hermano. En otras palabras, no es contra las personas, sino espiritualmente contra seres invisibles o espirituales, hermano.
seres que no podemos ver, pero que son realidades. Y mire, hermano, lo segundo que podemos notar en el versículo 2, hermano, es que la palabra de Dios, hermano, nos dice contra quién tenemos esta lucha o esta guerra espiritual. Nos dice que esta guerra espiritual es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el versículo 2, hermano, nos hablaba de algo muy importante, hermano, y de algo muy profundo, espiritualmente, que como cristianos nosotros debemos de conocer y entender, hermano. Nos habla contra quién el cristiano tiene esa lucha o esa guerra, hermano. Nosotros como cristianos, hermano, debemos o es necesario saber quiénes son estos enemigos espirituales. Muchas veces como cristianos, hermano, no le ponemos ese enfoque, esa importancia a esta guerra espiritual, hermano. Creemos que todo se mueve así, pero no. Hay fuerzas del mal, hay autoridades, hay seres espirituales, hermano, que manejan, que se mueven los aires, hermano. Pero nosotros como cristianos muchas veces ignoramos esta lucha, muchas veces ignoramos esta guerra espiritual, no le damos esa importancia, hermano. Pero también, hermano, déjame decirte que hoy Dios quiere que conozcamos acerca de esta guerra espiritual y que cada uno de nosotros estemos firmes y preparados, hermano, para esta guerra espiritual, que estemos capacitados, hermano, para enfrentarnos contra estos seres espirituales, porque esta guerra, hermano, no es cualquier guerra, hermano. Es donde tú y yo, hermano, o nuestras almas pueden estar en peligro si no estamos peleando esta guerra, hermano. En el versículo 12, hermano, nos habla de 4 puntos que nosotros como cristianos debemos conocer en esta guerra espiritual. Lo primero que nos dice la palabra de Dios, hermano, es que en esta guerra espiritual nos enfrentamos a 4 seres espirituales, hermano. Lo segundo que debemos de conocer es que la palabra de Dios nos dice que hay 4 jerarquías, hermano, o 4 rangos, o 4 posiciones de seres espirituales, y que esos 4 jerarquías, hermano, son seres espirituales que tienen un poder y una autoridad en el reino espiritual. Y mire, lo tercero que debemos conocer es que la palabra de Dios nos dice que nos enfrentamos a un gran ejército de seres demoníacos, hermano. A veces pensamos que la lucha es contra el vecino, hermano, y no es contra la persona, no es contra los seres humanos, hermano, sino son contra estas jerarquías que hemos mencionado, hermano. Ahora, hermano, estas jerarquías o rangos, hermano, que la palabra de Dios nos menciona, fueron ángeles, fueron arcángeles, fueron querubines, fueron seres espirituales que tenían una jerarquía, un rango, hermano, y que eran parte del ejército de Dios, en el reino de los cielos. Y lo podemos ver ahí en Colosenses, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y fíjese bien, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, hermano. Nos dice que todo fue creado para Dios, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo visible, lo que podemos ver, y lo invisible, lo que nosotros no podemos ver con estos ojos físicos o carnales, pero que a través de los ojos espirituales, a través de la palabra, hermano, podemos ver, hermano, que todo fue creado por medio de Dios. También nos habla de seres espirituales. Aquí en Colosenses 1:16 dice que fueron creados tronos, principados, potestades, y esto de lo que está hablando aquí, hermano, son seres espirituales que fueron ángeles, que fueron arcángeles, querubines, que Dios los creó, hermano, para él. Vemos que estos seres que menciona Efesios 6:2, hermano, fueron seres espirituales, hermano, que un día se rebelaron contra Dios, se convirtieron en demonios, en seres malignos, hermano, que buscan solamente destruir la humanidad. Y mire, hermano, lo podemos ver, hermano, ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 14 al 16. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Y mire también lo que nos dice allí Isaías 14:12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo,
Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí en Apocalipsis 12:7 al 9 dice: después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado de su ejército, peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. La palabra de Dios nos habla que en el reino de los cielos, hermano, se levantó una guerra. Satanás se llenó de orgullo, se enalteció, quería ser igual que Dios, pero Dios lo arrojó, hermano. Pero antes de arrojarlo, hermano, nos hablaba la palabra de Dios, hermano, que el diablo, antes de ser diablo, antes de ser Satanás, fue un querubín, hermano, que tenía una jerarquía, una posición en el reino de los cielos. Satanás, Lucifer, este ser espiritual, hermano, fue creado con un propósito. Pero este querubín se empezó a enaltecer y Dios lo arrojó, hermano. Pero no solamente eso, Satanás hizo allá una revolución en el cielo, hermano. Engañó a muchos arcángeles, engañó a muchas jerarquías, hermano. Y dice la palabra en Apocalipsis que él, Satanás, llamado el diablo, fue arrojado, hermano. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, hermano. Estos seres espirituales, hermano, que se rebelaron contra Dios, dejaron su posición que tenían en el cielo, hermano, para convertirse en demonios. Y ahora, hermano, es contra quien nosotros como cristianos estamos luchando contra ellos, hermano. El diablo, hermano, quiso imitar, hermano, al ejército de Dios con los seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Y podemos ver que el diablo no trabaja solo, hermano, sino que también tiene un ejército espiritual. Nos dice Efesios 6:12 que esos principados, hermano, que esas potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad, hermano, están bajo la autoridad de Satanás, y que ese es el ejército que Satanás tiene para destruir, para matar, para acabar con todo lo que se le ponga enfrente, hermano. Y vamos a ver, hermano, estas 4 jerarquías y cuál es la función, hermano, cuál es el objetivo espiritualmente que estos seres espirituales tienen. La primera jerarquía que nos habla Efesios 6:12 son los principados. Por medio de la palabra nos dimos cuenta que son príncipes, hermano. Son seres demoníacos de alto rango, hermano, que tienen una autoridad sobre ciudades o naciones, hermano. Los principados, hermano, se mueven en una atmósfera espiritual, hermano. Esto es espiritual, lo que estamos hablando es espiritual, hermano. Y mire, su función o su objetivo, hermano, es destruir a cada nación, a cada ciudad, usando a los mismos gobernantes del mundo, hermano, a que pongan una mentalidad, hermano, diferente, a que pongan leyes, culturas, hermano, que van en contra del propósito divino de Dios. Mire lo que nos dice ahí Daniel 10:13. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire también lo que nos dice Daniel 10, 20 y 21. Él me dijo: ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Podemos ver, hermano, que los principados son príncipes que gobiernan, hermanos, sobre ciudades. Aquí nos habla de Persia, de Grecia, y estos países o estas naciones estaban bajo el dominio, hermano, de los principados. Mira, hermano, la segunda jerarquía que nos menciona Efesios 6:12 son las potestades. Las potestades, hermanos, son demonios o ángeles caídos que tienen una autoridad y también tienen un alto rango. Son los encargados, hermano, de ejecutar las estrategias de los principados. La función de las potestades es influir en las personas, en la mente de las personas, hermano. Son como quien dice, son los que hacen el trabajo sucio, hermano. La función, hermano, o el objetivo es apartar, hermano, o alejar al ser humano de Dios, poniendo miedo, hermano, poniendo dudas, poniendo idolatrías, poniendo una religión, hermano, en la vida del ser humano. Y mire, hermano, la tercera jerarquía de la que nos habla ahí Efesios 6:12 son los gobernadores de las tinieblas, hermano. Los gobernadores de las tinieblas, hermano, son espíritus malignos, hermano, que tienen la misma función o
o trabajan igual que los principados, porque también trabajan sobre naciones, trabajan sobre ciudades, y su función, hermano, su objetivo es incitar al ser humano, hermano, a la iniquidad, al pecado, a la inmoralidad sexual, hermano. El propósito es que el ser humano peque, hermano. Y también, hermano, es traer, hermano, una oscuridad espiritual sobre la humanidad, con el propósito que la verdad o la palabra de Dios, hermano, no llegue a la vida de las personas y la persona siga esclava espiritualmente al pecado, a esas inmoralidades que van en contra de la voluntad de Dios, hermano. Mire, la cuarta jerarquía que nos menciona Efesios 6:12 son las huestes de maldad, hermano. Y las huestes de maldad, hermano, son demonios que se mueven en los cielos. Mire, las huestes de maldad, hermano, tienen la función o el objetivo, hermano, de entrar a la vida de las gentes, hermano, de entrar a la vida de las personas, provocando rebeldía, hermano, provocando tentación, provocando enfermedades, provocando, hermano, ansiedad en los jóvenes. Hoy vemos todo eso. Hoy vemos una sociedad que va en contra del propósito divino, hermano. ¿Y por qué, hermano? Porque las huestes de maldad es lo que está trayendo, hermano, a esta sociedad, hermano, de cambiar el propósito que Dios tiene, pensando que sus pensamientos, pensando que lo que ellos hacen es lo bueno, hermano, pero no es verdad. Ese es el objetivo, hermano. Esa es la función de las huestes de maldad, hermano. Ahora, hermano, estas cuatro jerarquías tienen un mismo propósito y un mismo objetivo, que es matar y robar y destruir, hermano, al ser humano, y destruir, si es posible, también a los creyentes, también a los cristianos, hermano. Esta es la orden, hermano, y la encomienda que Satanás les ha dado a estos seres espirituales. Y nosotros como cristianos, hermano, si estamos verdaderamente en esta lucha o en esta guerra espiritual, hermano, somos una amenaza para el reino de las tinieblas, hermano. Ahora déjame decirte algo muy importante, hermano, que en esta guerra espiritual, tú y yo como cristianos no estamos solos, no peleamos solos esta guerra, sino que Dios está con nosotros peleando esta guerra espiritual, hermano. No creas que tú estás solo, el Señor está contigo. Nosotros tenemos también una función en el mundo espiritual, hermano, y esa función es seguir peleando, orando, velando, hablando de Jesucristo, hermano, para que estas huestes de maldad sean derrotados y sean sacados de las vidas de las gentes, para que Dios gobierne, para que Dios reine en la vida de aquellas personas que están esclavos a algo. Ahora, hermano, Dios quiere enseñarnos hoy a través de la palabra qué debemos hacer en esta guerra espiritual, hermano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que debemos hacer hermano, es depender del Señor Jesús, hermano. Efesios 6:10 nos habla que esta guerra espiritual contra estos seres espirituales demoníacos, hermano, nosotros debemos depender del Señor Jesucristo, hermano. Debemos depender de su poder, porque solo así tendremos una firmeza espiritual, porque solo así podemos vencer, hermano, y ser victoriosos en esta guerra espiritual, hermano. Dependemos de Dios en esta guerra espiritual. Tú solo no la vas a lograr, tú solo no vas a poder. Necesitamos depender de Dios, depender del Señor Jesucristo. Y mire también lo que nos dice ahí 2 de Timoteo 2:3-4, pero en la versión TLA: tú, como buen soldado de Jesucristo, debes de estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Lo segundo, hermano, que debemos de hacer es ser unos buenos soldados del ejército de Dios, hermano. Soldados fieles al Señor, soldados que estemos dispuestos a dar nuestra vida, hermano, por el Señor, y solo pelear por el reino de los cielos, hermano, y obedecer al Señor Jesús, quien fue que nos llamó, hermano, a luchar esta guerra espiritual. Mire también lo que nos dice ahí 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Lo tercero que debemos hacer, hermano, es tener fe en esta batalla, es pelear con fe en esta guerra espiritual. La fe, hermano, es un don que Dios nos ha dado, hermano, para enfrentar esta guerra espiritual. Y mire, hermano, para concluir esta enseñanza, hermano, si nosotros, hermano, como cristianos estamos firmes en esta guerra espiritual contra estos seres espirituales que buscan destruirnos, y si tenemos esa firmeza, hermano, podemos estar seguros que en el Señor Jesucristo tenemos la victoria, hermano. Te vuelvo a repetir, esta lucha no la vas a ganar con tus fuerzas. Y mire lo que nos dice ahí Romanos 6:16-20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea
con vosotros. Mire también lo que nos dice ahí Romanos 8:37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Colosenses 2:15, yo quiero leérselo en la versión NTV. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Dios quiere que estemos firmes y nos enseña cómo estar firmes, cómo ganar esta guerra, hermano. Depender de Él, va a tener fe, ser buenos soldados, hermano. Esta es una guerra ya ganada que el Señor Jesús ganó cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Dice que Él los exhibió, hermano. Dice aquí, de esta manera desarmó a los gobernantes, a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Y dice que los avergonzó públicamente, hermano, con su victoria sobre ellos en la cruz. Si permanecemos firmes, fortaleciéndonos en el Señor y en su poder, hermano, tenemos la seguridad que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo te animo, hermano, a que no te rindas. Sigue peleando esta batalla, porque en Cristo somos más que vencedores. No sé por lo que tú estés pasando espiritualmente, físicamente, emocionalmente, mi hermano, pero sí sé que son ataques del enemigo. Pero solamente yo te puedo decir, el sentir que Dios pone hoy en mi corazón es decirte, no te rindas, porque el Señor está contigo, hermano. Dios pelea nuestras batallas. Entonces yo te animo en esta hora, hermano, a que sigamos firmes en esta guerra espiritual. No ignores la palabra, hermano. Hay una hueste de maldad, hermano. Hay seres espirituales que quieren destruirnos, que quieren acabar con nuestra familia, con nuestros hijos, hermano. Pero nosotros tenemos que estar en la brecha, peleando esta buena batalla, hermano. Dios te bendiga y te guarde. Y ánimo, mi hermano, no te rindas.